Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse y acompañarnos día con día a todos los nuevos tutoriales. Hoy les traigo un nuevo video de otra puntada muy bonita que ustedes pueden utilizar para muchos proyectos. Por ejemplo, a mí esta puntada me encantó para algún gorrito. La verdad estoy pensando utilizarlo yo para algún gorro, pero también quedaría perfecto para una bufanda y también me encantaría para un suétercito, chambrita para bebé. En fin, es para muchos proyectos. Para las personas más avanzadas que ya saben hacer disminuciones y aumentos, pues pueden crear muchas cosas más. Pero para los principiantes pues se pueden basar para alguna bufanda, nada más siguiendo estos mismos pasos y darle el largo deseado y quedaría perfecta su bufanda. Para este tutorial yo estaré utilizando un hilo delgadito de aproximadamente 1.5 milímetros de grosor y mi gancho de 2 milímetros, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier lana o hilo y gancho. El múltiplo de esta puntada es de 3 más 1, quiere decir que ustedes tienen que hacer cadenas de 3 en 3 hasta tener los centímetros adecuados para su proyecto. Una vez que tengan el múltiplo de 3 le van a agregar una cadena extra más. Entonces así le voy a hacer de 3, 1, 2 y 3 y así me voy a ir de 3 en 3. Ya que tengan la cantidad de cadenas múltiplos de 3 van a agregarle esa cadenita extra, así. Ahora vamos a estar tomando lazada y nos vamos a saltar 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto y una cadena más que sería la cadena de saltar. Entonces al inicio nos vamos a saltar 4 y en la número 5 estaremos tejiendo un punto alto. Si ustedes no se quieren confundir, pueden marcar la tercera cadenita. Una cadena, en el mismo punto van a agregar otro punto alto para crear una V. Así. Punto alto, cadena, punto alto en el mismo punto. Ahora nos saltamos 1, 2 y en el número 3 repetimos. Un punto alto, sacamos por 2 y por 2. Una cadena, en el mismo otro punto alto. Y tenemos la V. Punto alto, cadena, punto alto. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2, en el número 3 repetimos un punto alto, una cadena, un punto alto, cadena y punto alto. Y ya tenemos nuestra tercera V. Y nuevamente nos saltamos 2 puntos, 1, 2, en el 3 creamos la V. Así vamos a continuar por esta primera vuelta. Ya que lleguemos al final, aquí me quedan 2 cadenas, me voy a saltar 1, en la última estaré tejiendo mi punto alto. Recuerden que al inicio les dije que 4 cadenas nos íbamos a saltar, recuerdan que una era la cadena de saltar y 3 eran un punto alto. Igual vamos a terminar. Para esta siguiente vuelta estaremos levantando 4 cadenas, 3 equivalen a un punto alto y la cadena, la número 4 equivale a la cadena de separación. En la cadenita de la V vamos a estar creando 4 puntos altos, todos en ese mismo espacio, en esa misma cadena. Entonces tenemos 1, 2, 3 y el número 4. Ahora vamos a jalar un poquito esta hebra así y nos vamos a venir al primer punto alto, 2, 3, 4, aquí, de los 4 puntos altos que tejimos. Vamos a meter así y pasamos la hebrita, ese es un punto popcorn. Hacemos 2 cadenas, 1, 2 y nos pasamos a la siguiente V, en el siguiente punto, en la siguiente cadena, perdón, aquí estaremos tejiendo nuevamente 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y el número 4. Nuevamente jalamos un poquito la hebra, nos venimos al primer punto, 1, 2, 3, en el número 4 introducimos el gancho, pescamos la hebrita y la traemos hacia adelante. Una cadena y otra, 2 cadenitas, nos pasamos a la siguiente V y repetimos 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Nos venimos al primer punto, 1, 2, 3, en el número 4 introducimos y jalamos la hebrita. Vamos a continuar así, haciendo los puntos popcorn, 2 cadenas, en la siguiente V repetimos el mismo punto.
Llegamos aquí al final y miren, tenemos algo así, nuestros puntos popcorn. Ahora aquí al final nada más vamos a hacer una cadena y buscamos aquí el punto alto, las 3 cadenitas. En la tercera vamos a estar haciendo nuestro punto alto. Puede ser en la tercera o en la segunda cadenita, donde ustedes gusten. Tenemos algo así, miren. Ya se va viendo muy bonita. Para esta siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. En el primer punto estaremos tejiendo un punto bajo, así. En esta cadenita de separación, un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos pasamos a las 2 cadenitas que tejimos en este espacio y tejemos 2 puntos bajos. 1, en el mismo, el número 2. 1, 2, 3 cadenas en el siguiente espacio, en estas 2 cadenitas, 2 puntos bajos. 1 y 2. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2, 3 en el siguiente espacio, aquí 2 puntos bajos, y así vamos a continuar por toda la vuelta. Llegué aquí al final, miren, aquí al final tejí mis 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas que nos equivale a un medio punto alto, otra cadena más que será la cadena de separación. Ahora aquí tomamos lazada y vamos a introducir por la parte de atrás, miren, así por la parte de atrás de las cadenitas, y tomamos este espacio que se mira aquí, así lo vamos a estar tomando y ahí estaremos tejiendo un punto bajo. Introducimos por atrás de las cadenas y tomamos ese espacio, o sea, las cadenitas tienen que estar enfrente del punto, así. Tenemos 3 pestañas y las cerramos todas juntas para crear nuestro medio punto alto. 2 cadenas, 1 y 2. Nos pasamos al siguiente punto aquí y repetimos por atrás y tomamos este espacio que se mira aquí, así, y hacemos nuestro medio punto alto. 3 pestañas, las cerramos todas juntas y repetimos 2 cadenas, 1 y 2. Nos vamos al siguiente punto, aquí está, introducimos por atrás y tomamos este punto de aquí, así, y hacemos el medio punto alto. Todas se cierran juntas, así, y esto lo vamos a estar repitiendo por cada uno de los puntos. 2 cadenas, en el punto popcorn hacemos el medio punto alto, dejando las cadenitas por enfrente del punto. Llegué al final, miren, tenemos algo así. Ahora aquí tengo mi medio punto alto. Recuerden que al final es nada más una cadena y aquí nos saltamos este punto y en el último estaremos tejiendo nuestro medio punto alto, ahí tejemos nuestro medio punto alto y terminamos con la vuelta. Tenemos algo así. Ahora vamos a estar repitiendo en la siguiente vuelta la vuelta de las V's. Así que levantamos 3 cadenas que ya nos equivale a un punto alto y giramos, así. Vamos a localizar aquí el medio punto alto. Recuerden que aquí tejimos una cadena, es esta, entonces quiere decir que este es el medio punto alto. Cuando hacemos medio punto alto se puede confundir como con una cadenita, por eso yo mejor cuento. Entonces hacemos el punto alto, una cadena, en el mismo punto vamos a estar tejiendo otro punto alto y tenemos nuestra primera V. Sin cadena de separación, aquí teníamos 2 cadenas, 1 y 2. Este es el punto, ahí estaremos tejiendo nuestra V. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Y tenemos nuestra V, así. Nos pasamos al siguiente punto, vamos a contar las cadenas. Aquí teníamos 2, recuerdan, 1, 1 y 2. Este es el punto, ahí hacemos la V, punto alto, una cadena, punto alto. Entonces así nos vamos a ir trabajando por toda esta vuelta creando nuestras V's. Llegué aquí al final. Ahora tenemos que hacer el último punto alto. Como les digo, puede ser en la primera o segunda cadenita. Ustedes van a buscar ahí su cadenita en la que quieren hacer su punto alto para terminar. Así, ya terminamos la vuelta de las V's. Ahora en la siguiente vuelta se va a repetir la vuelta de los puntos popcorn. Vamos a estar levantando 4 cadenas, así, 3 equivale a un punto alto y la otra cadena equivale a la cadena de separación. Nos vamos a la primera V y ahí estaremos tejiendo 4 puntos altos. Cuando tenemos los 4 puntos altos, jalamos la hebrita, introducimos en el primero de los 4 y jalamos la hebrita hacia enfrente.
Después tejemos 1, 2 cadenas y nos pasamos a la siguiente V. Ahí repetimos nuestros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y el número 4. 4. Nos vamos al primer punto. Está aquí, introducimos el gancho y jalamos esta hebrita hacia adelante y hacemos nuestras 2 cadenitas. En la siguiente V vamos a repetir el punto popcorn. Tejemos 4 puntos altos dentro de esa V. Tenemos 2, 3 y el número 4. Jalamos la hebrita, introducimos en el primer punto, aquí, y luego traemos la hebrita hacia enfrente y nuestras 2 cadenas. Así continuamos hasta llegar al final. Llegué al final, recuerden que aquí nada más tejemos una cadenita en vez de 2. Entonces tengo el punto popcorn, hacemos una cadena y ahora vamos a hacer nuestro punto alto. Aquí puede ser en esta tercera cadenita o en la segunda, donde ustedes gusten, como les digo. Ya es opcional de ustedes, nada más me terminan con un punto alto ahí. Algo así llevamos. Como les digo, esta puntada es muy fácil de seguir, yo sé que les va a gustar mucho. Ahora en la siguiente vuelta estaremos repitiendo la vuelta de los puntos bajos. Levantamos una cadena y giramos. En el primer punto estaremos tejiendo un punto bajo, aquí nuestro punto bajo. En la cadenita de separación, aquí un punto bajo también. Y después tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos vamos al espacio de las 2 cadenitas, aquí, y tejemos 2 puntos bajos. 1 en el mismo espacio, el número 2. 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el siguiente espacio, en este, 2 puntos bajos. 1 en el mismo, el número 2. 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el siguiente espacio volvemos a repetir. Continuamos así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos aquí al final, terminamos con un punto bajo aquí en este espacio y también con un punto bajo aquí en esta cadenita, en la segunda o en la tercera. Ahí terminan con el segundo punto bajo que debemos de tener. Y ya terminamos esta vuelta. En la siguiente se va a repetir la vuelta de los medios puntos altos. Vamos a levantar 2 cadenas, que es nuestro medio punto alto, y una cadena más, que sería la cadenita de separación. Tomamos lazada por la parte de atrás de las cadenas, así, no así, así de esta manera, y tomamos el espacio que se mira aquí. Miren, este espacio que se ve aquí, ahí, y ahí tejemos el medio punto alto. Así. Un medio punto alto, 3 pestañas, se cierran todas juntas. 2 cadenas, 1 y 2. Nos movemos al siguiente punto, por la parte de atrás, tomamos este punto que se mira aquí y tejemos el medio punto alto. 3 pestañas, las cerramos todas juntas. 1, 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto, tomamos este punto que se mira aquí. Siempre pueden voltear para ver que si lo están introduciendo en el lugar correcto. Tenemos 3 pestañas, las cerramos todas juntas. Y así continuamos hasta terminar. Cuando lleguemos al final, miren, aquí yo llegué al final, tengo mi medio punto alto, una cadena, nos saltamos este punto y en el último estaremos tejiendo nuestro medio punto alto. Igual que como comenzamos, tenemos que terminar. En la siguiente vuelta se vuelve a repetir la de las V's, 3 cadenas y giramos. Contamos la cadenita de separación, miren, este es el medio punto, esta es la cadena, aquí está el punto, ahí estaremos tejiendo nuestro punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo punto. Así. Contamos 2 cadenas, 1, 2, aquí está el punto, ahí hacemos nuestra V. Punto alto, cadena, punto alto. Entonces ustedes van a continuar repitiendo estas 4 vueltas hasta tener pues terminado su proyecto, o si están practicando pues hasta terminar algunas vueltas hasta que se memoricen la secuencia. Bueno, yo ya terminé, le avancé algunas vueltas, hice algunos cambios de colores también para que ustedes puedan ver que de cualquier color quedaría muy bonita. Es un punto muy bonito, como les dije al inicio, a mí me encantó y yo lo quiero estar utilizando para un gorrito en un próximo tutorial si Dios permite. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se animen a tejer algún proyecto con esta puntada. Si lo hacen, por favor déjenmelo saber en los comentarios, díganme qué tejieron con este punto o qué les gustaría ver que yo teja con este punto.
Cuídense mucho, gracias por todo el apoyo y nos vemos aquí mañana con otro video. Bye.